Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y doy gracias a Dios porque estamos a tiempo de iniciar una nueva transmisión en vivo en esta iglesia Torre Fuerte Iztapalapa. Te entregaremos una palabra, esperemos que sea de bendición y me da mucho gusto saludarte. Un domingo más donde tenemos que estar apartados de la sociedad, un domingo más en donde la iglesia se imparte desde este lugar y esperemos que seas edificado ahí en tu casa junto con tu familia. Si tú quisieras, siempre he dicho, un cafecito, que te pongas cómodo, que te pongas cómoda y que nos permitas entrar hasta tu hogar entregándote esta palabra de parte de Dios. Y también, por otro lado, queremos saludar a todos nuestros amigos que se están conectando a través de Facebook, de Estados Unidos, de otros estados de la República, de otras colonias. Saludos y bendiciones. Y también doy gracias a Dios porque nos permite tener alabanza en vivo. Hoy está con nosotros en la batería Josué, en voces está Ale, está en la trompeta el hermano Leiva, como siempre, ¿verdad? Y en el piano Eric. Así que yo te invito a que tu corazón lo dispongas al Señor, que seas lleno de la presencia de Él y que puedas disfrutar este tiempo de alabanza. Adelante. Bendito tu nombre, Cristo Jesús. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Hoy te declaramos, Padre, como nuestro Dios en quien confiamos, Señor. Tú eres santo, Señor. Cuán hermoso es Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso es Jesús. Es tu poder, fue tu cruz que me salvó, me rescató. En un momento ahí dio libertad. Hoy puedes darle toda la gloria y toda la honra a Cristo Jesús. Gracias, Padre hermoso. Tú eres santo, tú eres digno. Cuán hermoso es Jesús. Es tu amor, cuán glorioso es Jesús. Es tu
la honra y la alabanza. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La palabra de Dios es fiel, y en el versículo 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esta palabra resumida quiere decir que confiemos en Dios, que Él nunca nos dejará, que Él siempre está al pendiente de ti y de mí. Pero ¿sabes qué? Que en estos momentos de dificultad, en estos momentos de que necesitamos más de su presencia y de su amor, yo asemejo esta palabra cuando el Señor decía: ama a tus enemigos, ora por aquel que te bendice, bendícelo tú, porque ¿qué recompensa tienes si solo amas a aquel que te ama? ¿Qué recompensa tienes si solamente bendices a aquel que te bendice? Pero ciertamente es algo difícil el que tú y yo podamos decirle a nuestro enemigo: te bendigo, cuando sabes que está recibiendo pedradas de él. Es algo bien difícil poder declarar bendición sobre aquella persona que te está declarando maldición. Pero Dios es fiel en su palabra y da una palabra precisa donde dice que aquel que no se haga como niño no heredará el reino de los cielos. ¿Y por qué asemejo con esta palabra? Porque los niños pueden estar jugando ahorita y en un momento pueden estarse enojando y peleándose y decirle: ya no juego contigo porque me caes gordo. Pero en 2 minutos después, medio minuto después, otra vez están jugando los niños. Entonces, ¿qué quiero decirte con esta palabra, hermano, hermana, que tú nos estás viendo, amigo, amiga que nos ves? Es que Dios es fiel en su palabra y Él conoce lo que tienes tú en tu mente y en tu corazón, y Él sabe que en estos momentos de dificultad tenemos que poner por obra la fe. Dice la palabra de Dios que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no solo es eso, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús nos dijo: he aquí, hijos míos, yo les dejo la vida y la muerte, yo les dejo la bendición y la maldición. Escoge la vida pues, escoge la bendición pues, hijo mío, hija mía. Y tú puedes tomar esa bendición a través de la fe, pero también declararla con tu palabra, porque Dios nos ha empoderado y Dios nos ha dado la victoria a través de la palabra, dice Él. Así es que tú puedes declarar: Señor, si la fe es la certeza de lo que se espera, te doy gracias, bendito Dios Todopoderoso, por lo que hoy estoy pasando. Pero declaro, Señor, por fe, que lo que vendrá será aún mejor para mí, Señor. Y estoy convencido, Padre, que tú tienes el control hoy de mi vida, Señor, y que lo tendrás el día de mañana. Y podemos decir confiadamente a nuestro Dios: te doy gracias, Padre hermoso, glorioso, porque fuera de ti no hay nadie más, Señor. Y aún podemos declarar la palabra de Dios, una palabra de fe, donde decimos que ciertamente nosotros hablaremos palabras de bendición y no de maldición, que nuestra boca hablará palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad. Y podemos decir en esta hora: al que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Hoy puedes declarar esa palabra donde quiera que estés tú, hermano, hermana, en tu hogar, y decirle: Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, y yo voy confiando en que tú eres como poderoso guerrero, Señor, y vas peleando por mí y por mi familia, Señor. Hoy te entrego, Padre, en tus manos, Señor, mi vida. Mi confianza está en solo en ti, Señor. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de ser exaltado, Padre. Porque Él es el guerrero, Él es Jehová de los ejércitos. Debemos exaltar el nombre de Cristo. Como escudos, todos los valientes, con tu espíritu. Como escudo,
Padre hermoso, tú eres nuestro Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a continuar en esta transmisión en vivo aquí en Torre Fuerte, Iztapalapa. Te invitamos a que le gustes la palabra y le invito al pastor Euclides a que pase por aquí. Vamos a iniciar la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, gracias, muy buenos días a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gusto en saludarles y de verdad que estamos bendecidos, ¿verdad? Después de haber escuchado este tiempo de adoración con estos chicos, este grupo que la verdad creo que ha hecho que pues sintamos la presencia de Dios hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas y que pues nos sintamos, ¿verdad?, de alguna manera mucho mejor. Bienvenidos todos, a todos los que se están conectando, a los que ya están conectados, que Dios me los bendiga ampliamente. Y bueno, pues vamos a ver en este tiempo, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar del gozo que significa el poner la mirada en Jesús. Es decir, para nosotros como hijos de Dios necesitamos tener ese tiempo especial de poner la mirada en Él. Lo hemos escuchado mucho, hemos hablado mucho de ello. Pero esta mañana vamos a hablarlo pues a la luz de la palabra y vamos a ver lo que nos menciona Juan capítulo 20, verso 20. Dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Es decir, que ciertamente el grupo de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, estaban de alguna forma, ¿verdad?, unidos, cuando de pronto el Señor se les aparece y por supuesto ellos se llenaron de gozo al poner la mirada. Yo creo que los apóstoles se encontraban en una condición en la que de pronto el líder, el guía máximo que ellos tenían, había desaparecido de su vida y ya no lo veían más. Imagino yo que eso provocó en ellos un desánimo, de pronto una incertidumbre, hasta miedo tal vez de enfrentarse a la consecuencia de la vida, y de pronto el volverlo a mirar, el sentir que ese gran respaldo que era el Señor mismo estar con ellos, por supuesto ellos se regocijaron, se llenaron de gozo, de alegría, sintieron que su fe era verdadera, se sintieron llenos de Él. Y estamos nosotros a unos días prácticamente de tener en el mundo un tiempo de tribulación mundial, internacional. Pero si nosotros caminamos en la vida sin alguna visión concreta, jamás lograremos una estabilidad a nivel personal. Por ejemplo, un joven que está estudiando no sabe ni para qué estudia, no le ve sentido a las ganas. Pero cuando un joven ha formalizado y ha decidido estudiar para terminar el día de mañana la secundaria, y el día de mañana quiere terminar la preparatoria, y el día de mañana el joven tiene una visión amplia y dice: ahora quiero profesionalizarme, quiero estudiar un doctorado, una maestría, quiero ser ingeniero, abogado. El niño y ese joven y su vida empieza a tener una visión que lo va a hacer acelerarse y caminar hacia el objetivo y lograr alcanzarlo. Pero una persona que vaga sin visión es una persona que no sabe qué va a hacer de su vida, no quiere hacer nada más adelante por salir adelante, no quiere nada en realidad, y esa persona estará como el pueblo de Israel en el desierto, vagando por su vida, vagando y vagando, porque quiere empezar algo pero no tiene fuerzas, no tiene ganas, empieza otra cosa y otra cosa y otra cosa, y desgraciadamente no llegará así a ninguna parte. Por eso también nosotros debemos entender que de nada sirve en la vida una persona que tenga una visión de gran calidad, de gran nitidez, pero si su mirada está puesta en cosas equivocadas, lamentablemente esa visión viene a caerse por los suelos. Por eso en todo esto que nos desanima, en todo aquello que de alguna manera nos contamina, en lo que nos entristece, es en lo que la gente llega a poner su visión más amplia. En las fallas de los demás, empieza a mirar a la gente: es que este no vive así, este está mal, es que las cosas están mal, el robo, la mentira, en que la gente es infiel, las noticias fatalistas, todas estas van cobrando sentido de alguna manera.
Y los cristianos debemos de saber que los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo debemos tener gozo en nuestra vida, así como lo tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. Es así como nosotros debemos de saber que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida está cobrando un sentido especial, porque nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón y sabemos cuál es nuestro destino, sabemos hacia dónde caminamos. No somos una religión más, sino que tenemos una relación personal con Jesucristo de Nazaret a través de la oración, y esa relación personal provoca que nosotros tengamos una vida amplia, veraz, oportuna, que sepamos hacia dónde vamos. Cuando se nos llama cristianos evangélicos, la palabra evangelio significa muy buenas noticias o buenas noticias. Quiere decir entonces que los que profesamos o tenemos a Cristo en nuestro corazón y llevamos las buenas noticias del Señor, las estamos llevando a lo mejor camino, estamos llevando a la gente a esas buenas noticias que hay en medio de las malas noticias que el mundo nos ha dado. Es decir, tal vez tenemos una batalla, tal vez tenemos una lucha, tal vez tenemos de alguna manera problemas a nuestro alrededor, pero siempre hay una buena noticia de Dios para tu familia, para tu vida. Todavía hay esperanzas para nosotros. Dice la Escritura: más vale perro vivo que león muerto. Es decir, el león es fuerte, poderoso, gruñe, se siente pesado, pero ciertamente el león, ¿verdad?, no vale nada si está muerto. Pero vale más un perrito, tal vez un chihuahueño chiquitito, que ladra, que hace ruido, pero él está vivo, a diferencia del león. Por eso dice la Escritura que más vale un perrito vivo que un león muerto. Y esto es verdad, porque ciertamente si nosotros de alguna manera comparamos esto, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, aunque seamos pequeños, aparentemente no tenemos una vida, vamos a decirlo así, tal vez de lujos, tal vez una lucha fuerte en nuestra vida, pero mientras tenemos vida hay esperanza. Tenemos esperanzas de conocer a Dios, tenemos esperanzas que Dios va a cambiar mi futuro, tenemos esperanza que Dios está con nosotros, tenemos la esperanza que Dios no nos abandona, que Dios no nos olvida. Por eso, esto es lo que significa poner la mirada en Jesús, saber que Cristo no es una religión, que Cristo es verdaderamente el Dios omnipotente, omnisciente, y que Él está de tu lado y que Él está esperando que ciertamente nosotros pongamos nuestra vida en sus manos. Por eso poner la mirada en Jesús ciertamente significa eso, poner la mirada, dice la palabra de Dios, en las cosas de arriba. ¿Sabes que todos nosotros normalmente tenemos mirada de gallina? Y esto es real. Una gallina, si tú la pones en la tierra, la gallina normalmente va a mirar abajo, nunca tiene la mirada en los cielos, nunca pone la mirada en lo que viene de arriba. Es muy raro que la gallina voltee a mirar, como tiene el ojito de lado, ¿verdad?, voltea a mirar de ladito, porque esa es la forma en la que ellos ven. Pero es muy raro que ellos volteen hacia arriba. Normalmente ellos están mirando a ver qué encuentran de las sobras que cayeron, y mucha gente vive esa vida de gallina, visión de gallina, solamente lo que está alrededor, solamente lo que puede ver, solamente lo que está aquí. Pero dice la Escritura que tú y yo, hijo de Dios, tenemos que mirar nuestra mirada en las cosas que provienen de arriba, en las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice así de la siguiente manera: así pues, si habéis resucitado con Cristo, es decir, nos habla a todos aquellos que ya conocimos al Señor, los que resucitamos a vida nueva. Dice: buscad las cosas de arriba. No dice que busquemos aquí abajo en la tierra las cosas de aquí, no. Está pidiendo que busquemos lo que proviene de Dios, las cosas maravillosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, las cosas del reino de Dios son las que tenemos que aprender a buscar. Poner nuestra mirada arriba significa tener visión de reino, visión de reinado, visión que Dios solamente nos puede dar. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice: aspiren a las cosas de arriba y no a las cosas de la tierra. Entonces, ciertamente muchos de nosotros hemos equivocado nuestra visión, porque nos ponemos a mirar a la gente que tiene muchos errores, como yo, como tú, como todos los que estábamos conectados esta mañana, y que seguramente muchos de nosotros tenemos esos grandes errores, grandes diferencias en pensamiento, grandes diferencias en educación, grandes cosas que nos van a diferenciar de unos a otros, de familia a familia, de hombre a hombre. Nuestra visión debe estar en la voluntad de Dios, en sus planes, en los propósitos que Él tiene para nuestra vida, porque eso significa poner la mirada allá, en el cielo.
en este 2020 debemos de poner la mirada en Jesús, porque esto es poner la mirada en las cosas de arriba, y a esto le llamamos visión. El tener visión verdaderamente es tener esa visión de reino. El apóstol Pablo lo sabía, y él sabía que si nosotros seguíamos claramente este consejo, esta visión nos permitiría tener gozo aún en las pruebas y enfrentarnos de alguna manera, ¿verdad?, en nuestra vida a todo ese tipo de problemas. Por eso, de la misma forma, nosotros podemos comprender todos los procesos que Dios está teniendo en nuestra vida. Toda persona que cambia de visión va a pasar y se va a enfrentar a procesos que en nuestra vida anterior tenía. Es difícil romper a veces una relación, es difícil perder de repente algo, ¿verdad? Una vida que hemos llevado durante 20, 30 años, y de repente nos enfrentamos a que tenemos que romper con amistades tóxicas, con personas tóxicas que nos dañaron, que rompieron nuestra vida, que nos deshicieron. Es difícil romper, pero solamente aquellos que tienen una visión, vamos a decirlo así, una visión masoquista, son los que les gusta estar estancados en esas personas que les dañan, que les lastiman. Solamente las personas que tienen visión de la tierra son las que se estancan en ese tipo de relaciones tóxicas, malas amistades, malas amistades, y de alguna manera esos problemas se van dando. Pero los procesos en la vida de todo cristiano son inevitables para nosotros. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá y los consolidará. Entonces respondámonos cada uno de nosotros esta pregunta que te voy a hacer en este momento. ¿Quién de nosotros, de una manera voluntaria, le gustaría padecer un poco de tiempo? Si te preguntaran en tu sano juicio, ¿qué es lo que tú contestarías? Yo creo que, siendo honestos, nadie, ¿verdad, pastora? Nadie en particular. Nadie le gustaría pasar procesos o tiempos difíciles en nuestra vida. Pero ¿sabes que los procesos en la vida del cristiano son necesarios? Es importante que vengan a nuestra vida, porque estos van a producir en nosotros perfección de parte de Dios. Nos va a afirmar en el Señor y nos va a fortalecer. Son tres procesos importantes que, cuando nosotros pasamos por estas tribulaciones, por estas angustias, nos perfecciona como hijos de Dios, nos perfecciona como cristianos, nos afirma en el camino que llevamos, y por supuesto nos establece como hijos del reino de Dios. Por eso, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotros podemos comprender que Dios no nos sacará de la dificultad o de la prueba o de la aflicción hasta que aprendas lo que la lección nos ha dejado. Por eso muchos se preguntan: ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué estoy viviendo? Es que, escúchame, Dios te está queriendo perfeccionar, afirmar y establecer en el reino suyo. Por eso es importante que nosotros, a través de la prueba, nos debemos de fortalecer para que pasemos por ella y sepamos que debemos aprender las lecciones que el Señor quiere dejarnos a través de ellas en nuestra vida. Isaías 40:29 dice la Escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es el que multiplica nuestras fuerzas, nos da esfuerzo si ya estamos cansados, porque si no tienes ninguna fuerza, el Señor nos la va a multiplicar, porque la palabra de Dios nos demuestra que Dios obra en procesos, vamos a decirlo así, incomprensibles. Dios obra en procesos. En el caso por ejemplo, hablábamos las semanas pasadas, hablábamos de Moisés, aquel gran líder que Dios preparó aún desde la casa de Faraón, y que fue quien sacó al pueblo después de 400 años de esclavitud que estuvo en Egipto. Pero tuvo que pasar un proceso de limpieza. Él tuvo que desaprender todo lo que aprendió en Egipto para después, ¿verdad?, entrar al desierto, y ahí Dios lo vació vamos a decirlo así, de todo lo que aprendió en Egipto. En Egipto era príncipe, a su voz todos corrían, a la voz de él, ¿verdad?, él tenía los lujos, él miraba Netflix, él estaba en las pizzas, él se iba a bailar, estaba en los antros, ¿verdad?, y seguramente era feliz.
pero todo eso se le tuvo que quitar para poderle servir a Dios. Sabes que en los procesos Dios nos limpia, Dios nos pule, Dios nos va procesando con el propósito perfecto de traer bendición a tu vida. El día de más adelante vemos a un Moisés que fue un amigo íntimo de Dios, que hablaban cara a cara y que seguramente era de gran bendición, no solo para que los oían, sino que la bendición que tenía él era que tan pronto hablaba con Dios, lo que Moisés decía inmediatamente se cumplía a la voz del pueblo. Es una gran responsabilidad, pero es verdad, también es una gran bendición el que Cristo, verdad, esté en ese sentido. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero darte otro ejemplo más. Para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Y el problema está que al llegar a la tierra que fluía leche y miel, tuvo que pelear contra los enemigos que estaban habitándola para conquistar. Había que pelear primero. Dios los permitió que pelearan, que se dieran cuenta lo valientes que era un pueblo guerrero. Dice la Escritura que Jehová es poderoso guerrero. Hace un momento hablaron de guerra espiritual y no nos pusimos de acuerdo con Eric, pero ciertamente hoy íbamos a hablar de esa guerra, porque creo que en el pueblo de Dios hay guerreros, hay hombres y mujeres de lucha, hay hombres y mujeres que no se dejan vencer por las adversidades, porque tienen a Dios, porque saben que tenemos al Dios de los ejércitos, Jehová, el Dios de los ejércitos. Por eso el pueblo tenía que aprender a hacer guerra para pelear, para defenderse. Yo no puedo ser guerrero y estar esperando a que me cacheteen todo el tiempo, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que yo me tengo que poner una mejilla y la otra, ¿verdad? Ciertamente como hijos de Dios tenemos que pelear batallas, tenemos que luchar en un momento dado, tenemos que doblar rodillas. Ejemplo número 2. Nuestro Señor Jesucristo, para llegar a la gloriosa resurrección, tuvo que pasar primero, antes por el oprobio, por los golpes y por la cruz. Tuvo que pasar a fuerzas por ello, para poder llegar a ser levantado, glorificado y dándole el poder a Él. Por eso es que es importante entender, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, hijo de Dios, hija de Dios que estás escuchando, quiero decirte que las batallas son necesarias en nuestra vida. En el caso del pueblo de Israel, dice este libro también de Jueces 3:1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová, escucha esto, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras en Canaán. Quiere decir que entonces el pueblo de Dios, Dios quería que su pueblo aprendiera la guerra. Quiere decir que si Dios te está pasando por pruebas y por luchas, quiere que te tomes de su mano y que aprendas a pelear la batalla espiritual, que aprendas a luchar a través de la guerra, que sepas que hay un guerrero fuerte dentro de ti y que Dios tiene que preparar para que aprendas a hacer la guerra en el nombre de Jesús y a tener la victoria en sus manos. Nos podría parecer algo muy extraño que Dios dejara 5 reyes enemigos de su pueblo y que esos ejércitos, el pueblo de Israel los iba a vencer. ¿Qué sucede cuando tú luchas una batalla y ganas? ¿Qué sucede cuando tú has ganado una batalla en la cual tú sentías perdida? Te sientes lleno, firme, te sientes fortalecido, establecido, como lo dice la palabra que leímos hace unos momentos. Te sientes lleno de verdad, sientes que no cabes en ti, ¿verdad? Porque ciertamente has conocido la guerra y sabes que puedes vencer, y no a ese, sino a muchos. Sabes claramente que puedes vencer las batallas. Por eso no debemos extrañarnos que solamente conociendo la guerra es que podemos conocer verdaderamente la victoria. Solamente aquel que conoce la guerra conoce la victoria. Sabe que se luchó, sabe que se peleó, sabe que costó la batalla. En este año 2020 definitivamente hay batallas en nuestra vida y tenemos que comprender que nuestro Dios, para Él, esas batallas en nuestra vida son necesarias. Las batallas que enfrentamos forjarán tu carácter. Esas batallas que están forjando tu carácter de guerrero son las que Dios quiere sacar adelante. Quiere que seamos
esos guerreros firmes, fuertes, que sepamos que tenemos al Dios Todopoderoso y que a través de la oración Él te fortalece para pelear las batallas. Un guerrero, escúchame bien, un guerrero, si muere, muere peleando. Un guerrero no muere acostado. Un guerrero no muere con miedo. Un guerrero no muere, el pastor no me visita, el pastor ya no me ve. No, el guerrero muere peleando la batalla. Un verdadero guerrero toma victoria. Un verdadero guerrero toma su posición. Un verdadero guerrero tiene las botas puestas, jamás se las quita ni para dormir. Y de cara al sol, no se rinde ni vuelve atrás. Todos los que vuelven atrás son aquellos que ciertamente se acobardaron a medio camino. Dejaron de mirar al Señor, dejaron de estar en su presencia. Las batallas que enfrentamos son un ejemplo de vida que debemos dar a nuestros hijos. Que tus hijos vean que tú eres un hombre de lucha, un hombre de fuerza, un hombre de batalla, que no te vences a la primera. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 10 dice lo siguiente: y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y los que están con él son esforzados. En las batallas, tú y yo experimentaremos las maravillas de Dios en nuestra vida. Por eso es importante entender que Dios ha permitido que haya con quien pelear en este tiempo. Hoy tenemos una batalla espiritual. Algunos han dicho que es un demonio que está detrás de ese bicho. Puede ser. Pero seguramente entonces, si es un demonio, tenemos que luchar a través de la unidad. En lugar de acobardarte por las noticias que escuchaste, por lo que te dijeron los vecinos, por lo que escuchaste, por lo que te han dicho. Tal vez hay pérdidas, tal vez hay lucha, pero es lo que fortalece al guerrero. Es lo que levanta al guerrero. Tal vez estás pasando por momentos difíciles, pero los momentos difíciles se vencen a través de ser llenos de fe. Las decisiones deben ser valientes. Toda decisión que cobardía. Hay algunos que se levantaron como guerreros y hoy ya no funcionan como tales. Se han hecho a un lado, solitos, porque se han acobardado en su camino. Debemos de tomar decisiones valientes y no cobardes. Jueces capítulo 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová, varón esforzado y valiente. ¿Sabes en qué condiciones fue encontrado este hombre? Estaba escondido en una cueva. Y estaba escondido porque tenía miedo de que le robaran sus alimentos. Y estaban las bolsas completas de alimento. Y estaba él escondido del ángel. Y muchos dirían, se está burlando de él, porque le dijo esforzado y valiente. ¿Cómo valiente si estaba escondido? Dios lo estaba mirando como un hombre que se iba a levantar con la templanza y el valor de un guerrero. Por eso la palabra de Dios nos habla mucho sobre valentía. 117 palabras aparece la palabra valentía en la Biblia. Es decir, que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser valientes en nuestra vida. Tienes que ser valiente en lo que estás enfrentando. Tienes que ser valiente en lo que hablas. Tienes que ser valiente en tus decisiones. Tienes que ser valiente en las cosas que haces. Hay papás que le tienen miedo a los hijos y no se atreven a hablarles. Hay mamás que no se atreven a poner una taquilla en la casa porque los hijos piensan que se van. Pero tienes que ser valiente para tomar decisiones, para decidir llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Es decir, su voluntad, la voluntad de Él, no de tu hijo, no la voluntad tuya, la voluntad de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, aún en tu trabajo. La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes siempre en nuestra vida. Deuteronomio 30:19. Y esta es la voz del Señor hablándote hoy a ti, hombre y mujer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Imagínense que Dios está llamando a los cielos, a la tierra, por testigos contra nosotros, humanidad. Les he puesto delante la vida y les he puesto la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué está escogiendo la gente hoy? Muchos están escogiendo la maldición en lugar de la bendición. Muchos están escogiendo la muerte en lugar de escoger la vida. Y Dios ha puesto por testigo
a los cielos y a la tierra, de que Dios nos está hablando en estos tiempos. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Casi al final Dios nos ruega que escojamos vivir, que escojamos la vida. En el 2020 necesitamos tomar decisiones valientes que agraden a Dios, para apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Decía yo hace un momento, relaciones tóxicas que no te van a permitir ser feliz. Relaciones que ya te dañaron y que jamás te dejarán nuevamente una buena herida. Al contrario, te seguirán dañando, te seguirán lastimando. Amigos que te invitan a tomar, a beber, a fumar, a salirte, a desobedecer a tus padres si eres joven. Si eres padre de familia, te estarán invitando tal vez a la cantina, a tomar, a adulterar, a meterte con otra mujer, con la secretaria, olvidándote que tienes un pacto con una mujer en tu casa, con una esposa, con un esposo. Por eso todos los vicios están dañando nuestra vida. Debemos de cortar con ellos, pero sobre todo debemos atrevernos a poner a Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida. En el 2020, si nosotros, si tú y yo ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, tendremos gozo aún en las batallas, aún en los momentos de prueba y de lucha. Es difícil, tal vez para muchos es difícil. Yo he ido a lugares donde en verdad la gente ha perdido un ser amado y lloran y gritan y patalean y dicen, lo perdimos, lo perdimos. No saben dónde está. Quieren creer que a lo mejor llegó al cielo. Pero tú y yo, hijo de Dios, tenemos la confianza. ¿A dónde va un ser amado? Cuando está en Cristo y se va en Cristo. Sabemos que está en la presencia del Señor. Por eso es difícil ver en un velorio que la gente se descomponga de un hijo de Dios. Es difícil mirar tanto llanto, porque sabemos perfectamente que hay gozo y regocijo en nuestro corazón. Tal vez no lo miraremos, dolerá la ausencia de la persona que no miramos. Ya no se sentará con nosotros a comer, pero sabemos que está en la presencia maravillosa del Señor. Por eso los procesos que tengamos que pasar, tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a nuestro Dios por sobre todas las cosas en esta tierra. Pastora Ana María, después de esto, creo que es importante saber que estamos pasando por estos tiempos difíciles para mucha gente. Muchos seguramente han tenido pérdidas en este tiempo, pero ciertamente la pérdida, ya lo vimos, representa gozo en el corazón nuestro, porque se gana no solamente vida, sino también estamos ganando, ¿verdad? De alguna manera, lo maravilloso de parte de Dios en la vida de las personas. ¿Qué crees tú, pastora? ¿Qué palabras le dirías tú a la gente que consideramos que tal vez ha tenido alguna pérdida o que ha tenido alguna lucha difícil en su vida en este tiempo? Pues uno de ellos fue el pastor Eduardo, que estuvo el jueves con nosotros. Él habló sobre un familiar querido que tenía en el hospital. Él nos habla otro día y había fallecido su hermano. Entonces creo yo que así hay mucha gente que está padeciendo hoy en día, ¿verdad? Más que en otras ocasiones, la muerte está por doquier. Y son tiempos de reflexión, creo yo que son tiempos de reflexión como persona, como familiares, tiempos de reconciliación. Hablábamos sobre cómo Dios prepara a Moisés para sacar del pueblo de esa esclavitud, exactamente. Pero vemos cómo este líder usado por el Señor, respaldado por Dios, libera a todo un pueblo, a toda una nación, la de Israel. Y hay promesa, Dios les pone la visión de que tienen que llegar a Canaán. Pero como decía ahorita la escritura, en Canaán tenían que pelear por esa tierra porque ya estaba ocupada. Esa tierra desde siempre les perteneció al pueblo de Israel porque ahí vivía Abraham. Cuando hubo la hambruna es como regresan a a Egipto, pero sabía Dios que esa tierra ya se las había entregado desde hacía muchos años atrás. Sin embargo, vemos que el pueblo de Israel, aunque fue liberado, su mente seguía esclava. Yo veo y me impresiona cómo Dios les manda pueblos diferentes
para pelear. Y dice que los preparaba. Pero Dios tan bueno en su misericordia les manda primero unos enemigos, pero muy pequeñitos, muy flacos, muy débiles, entre comillas, porque no hay enemigo sencillo. Pero Dios con tanto amor va preparando en las batallas a sus hijos. Y dice la Escritura que tuvo 4 batallas en el desierto para llegar al más fuerte, que fue en Canaán, donde habían gigantes. Dice que se espantaron los espías, solo 2 dijeron, no, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Entonces Dios nos capacita para tener otro tipo de mentalidad y ser libres, pero de aquí. Porque a veces seguimos en la misma vida con los mismos problemas todo el tiempo. Seguimos en lugar de entender y en lugar de comprender, en lugar de analizar y reflexionar en tiempos difíciles, a veces se endurece más nuestro corazón y el enemigo gana, poniéndonos odio, rencor por la vida, culpando a todos y siguiendo todavía con una condición más peor. Pero Dios nos confronta con su palabra para hacernos libres, para que su reino se manifieste en nuestras vidas, saliendo de 4 paredes, que el pasado nos fortalezca y que tengamos una visión, porque vemos como generaciones completas que salieron en libertad del pueblo de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Estuvieron vagando todo el tiempo en el desierto hasta que perecieron ahí, murieron ahí. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a cambiar, no se atrevieron a tomar decisiones firmes ante ese problema, ante esa situación que estaban viviendo. Entonces es muy importante que si hoy estamos padeciendo por una pérdida, sea por una traición o sea por una pérdida física de un ser querido, tenemos nosotros que enfrentarnos a una realidad y no hay de otra más que o te quedas tirado lamiendo tus heridas o dices, esto me va a servir y me voy a levantar con más fuerza, voy a valorar lo que Dios ha puesto en mi vida, voy a valorar a mi ser querido, voy a valorar a mis hijos, voy a valorar a mi esposa, voy a valorar a mi esposo, voy a valorar todo lo que me rodea en el nombre de Jesús. Entonces tenemos nosotros que ser preparados con estas pruebas, con estas situaciones que a veces nos toca vivir, reconociendo que si Dios está con nosotros hay fortaleza, que si Dios está con nosotros hay esa confianza de que saldremos victoriosos, porque me impresiona mucho cuando dice que encuentra a este hombre en la cueva y todavía le dice Dios, hombre esforzado y valiente. Si nos miran a nosotros sin Dios y cuando estábamos tirados, nadie daba un peso por nosotros, al contrario, se burlaban de nosotros, o de niños se burlaron de nosotros, nos menospreciaron. Pero hoy que el Señor nos está puliendo, hoy que el Señor ha empezado su obra en cada uno de nosotros, tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que levantarnos y reconocer que también nuestros seres queridos, que también otras personas merecen nuestro respeto, merecen nuestro apoyo, merecen también en el nombre de Jesús que seamos nosotros compartiéndoles el Evangelio y demostrándoles y presentándoles a ese Dios vivo, poderoso, que hace maravillas en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. Así es, y por último vamos a cerrar con esto. Quiero darle lectura simplemente a Proverbios 29:18, y empezamos hablando de donde no hay visión. De alguna manera, ¿verdad? La vida nuestra no tiene sentido, porque ciertamente si no tenemos una visión amplia de a dónde queremos ir, ciertamente perdemos. Pero mira lo que dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Cuántas familias han desenfrenado? Porque no hay una visión hacia dónde va la familia, hacia dónde va el matrimonio, hacia dónde camina. A veces todos queremos agradar al padre, a veces todos queremos agradar a la madre, a veces cada quien se agrada a sí mismo, pero nadie toma una visión verdadera de lo que es un matrimonio, de lo que es una verdadera familia. Debemos de entender claramente qué es la familia, porque si no tenemos visión, por eso la familia se desenfrena, por eso los hijos hacen lo que quieren, no obedecen a los padres, se salen, andan a medianoche, se van con malas amistades, porque hay desenfreno. No hay una visión de los padres para tener una familia unida, una familia entregada al Señor. Por eso bienaventurado, dice la Escritura, el que es el que guarda la ley de Dios en su corazón. Bienaventurado el que guarda la ley, porque la ley, la palabra de Dios te da visión. La palabra de Dios te da visión
de que ciertamente hoy es el tiempo de que tengamos esa visión amplia a la que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a tener una visión de claridad, de nitidez, hacia dónde vamos, qué hacemos en esta tierra y cuánto tiempo estaremos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Es importante que nosotros dejemos ya de contaminarnos con lo que estamos viendo. No tengamos la visión de la gallina, que solamente mira a los que están alrededor, lo que está alrededor y comiendo sobras. Tenemos que tener una visión de águila. Por eso la Escritura nos compara con águilas. Y dice que como las águilas, nuestras alas volarán. Muy diferente que la gallina. El águila está hasta en las alturas y desde allá arriba mira. Y desde arriba el panorama cambia. No sé si tú te has subido a la azotea de tu casa y puedes mirar la ciudad y puedes mirar diferente. Pero cuando estás en la calle se mira distinto. Pero cuando miras desde las alturas, todo cambia, todo es diferente. Así las águilas cambian. Si tú eres hijo de Dios, empieza a mirar desde las alturas. Empieza a mirar desde donde te corresponde y métete a hacer guerra. Porque la guerra espiritual Dios te la dio para vencer las potestades y para vencer toda arma que el diablo ha querido destruir en las familias, en las casas, en los hogares. Y atrévete a romper ya esas malas amistades, esos malos vicios que solamente te han dañado, que te han lastimado y que han dañado durante mucho tiempo. Ese es el tiempo del cambio, es el tiempo de vivir mejor y de estar mejor para ti, para tu familia y para Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, pastora, en el nombre de Jesús. Gracias a los muchachos que nos acompañaron. Gracias a nuestro grupo de intercesores, de guerreros, que está ahí, Marisol, Nachito, que se encuentra por ahí. El grupo de alabanza, todavía algunos, que Dios me los bendiga mucho, porque se están entregando ampliamente. Y en las cámaras está Mariana, al igual que Brisa. Les damos las gracias por estar trabajando con todos nosotros. Que Dios les bendiga ampliamente. Bendiciones, anhelando que seas bendecido, y recuerda que todo cambio empieza por un pasito. Así que pon tu vida en las manos de Dios y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Saludos y bendiciones.